Hola amigos, queríamos nosotros hacer una breve reseña en este video sobre la sinarquía en Paraguay, ¿verdad? En primer lugar, hemos nosotros en Facebook hecho un video similar, pero hoy queremos analizar desde otro punto de vista eh, sobre cómo nosotros podemos detectar a este grupo. Y quería empezar esto eh, por una serie de testimonios grabados en audio de un personaje norteamericano que se llamaba John Todd. Y él decía de que había un club que es muy conocido en nuestro país como la famosa Cámara Junior. Y por coincidencia, también esta Cámara Junior eh, crea, además de una acción comercial, tiene una acción política y es un centro de entrenamiento de liderazgo. Entonces, evidentemente, eso para introducir. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la Cámara Junior con el tema de la sinarquía? Y bueno, entonces volveremos a prácticamente serían casi 35 años atrás, cuando la Cámara Junior del Paraguay le otorgaba el el título de joven sobresaliente a un médico jovencísimo llamado Carlos Filisola, que era el presidente de la Asociación de Médicos del Hospital de Clínicas. Bueno, queremos nosotros ir al otro extremo y decir, por ejemplo, que en la década comprendida del 2011-2012 en adelante, la Cámara Junior de Ciudad del Este, con la Universidad Nacional del Este y la Facultad de Derecho, habían promovido unos concursos de oratoria. Y en esos concursos de oratoria aparecieron al estrellato posterior, ¿verdad?, político, un abogado que después él se volvió miembro de la Asociación de Comerciantes de los Pequeños Comerciantes Paraguayos del microcentro de la ciudad. Y ese personaje hoy en día quiere otra vez reelegirse como, se dice, como intendente de Ciudad del Este, ¿verdad? Bueno, tuvo una gestión rescatable considerado con los anteriores, ¿verdad?, intendentes que tuvimos, que no pasaron un proceso tan duro como fue la crisis de la pandemia, ¿verdad? Que la crisis de la pandemia ningún intendente anterior no lo va a saber ni va a poder afrontar, porque es una coyuntura totalmente distinta, ¿eh? Bueno, pero me llama la atención de que hay un grupo más pequeño que tiene una base religiosa. Y desgraciadamente nosotros, otra vez los católicos, eh, nos metemos en eso. Del movimiento Misae, que es auspiciado por un licenciado de ciencias políticas como es Antonio Penn. Y él también estuvo en ese proceso, en la organización de charlas y conferencias a autoridades políticas, a liderazgo político en Paraguay, ¿verdad? Todo oficiado por
la Cámara Junior de Ciudad del Este. Y la candidata, una de las candidatas de un partido más pequeño que le llaman Partido Nacional por la Vida y Familia, una abogada llamada Dania, que ya hicimos nosotros videos sobre esta señora, también se coaliga con esas personas. Entonces, para que ustedes vean de que la sinarquía juega a ambos lados de la cancha. Entonces queríamos nosotros, ante todo, definir, ¿verdad?, qué es el sinarquismo. El sinarquismo es el nombre que adoptó en el siglo XX una secta francmasónica. O sea, estamos hablando de la masonería, ¿verdad?, secreta, conocida como los martinistas, que se basaba en la adoración a la tradición del emperador Napoleón Bonaparte. O sea, son bonapartistas. Desde principios de 1920 hasta 1945, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y otras naciones lo clasificaban bajo el nombre de sinarquismo nazi comunista, porque al mismo tiempo desplegaba fuerzas procomunistas y de extrema derecha opuestas para envolver al gobierno escogido como blanco. Los movimientos fascistas del siglo XX, o sea que los movimientos fascistas serían el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, ¿eh? Y también la falange española, ¿verdad?, también en España, y un poco menos el salazarismo en Portugal. Los movimientos fascistas del siglo XX y posteriores, como la mayoría de los movimientos terroristas, son todas creaciones fascistas, ¿verdad? Este es un documento que yo tengo guardado que analiza ese tema y me parece muy importante. Ahora, lo que nosotros, ¿qué queremos llegar a esta cuestión? La candidata es Dania Ríos Nací. Entonces, ¿qué pasa con esta gente cercana a Dania Ríos Nací, que cree que la base social, la base de la iglesia va a votar por su candidato? No, la base de la iglesia no vota por el candidato, no tiene una candidatura establecida, no existe un voto dirigido, y eso debido a algunos problemas históricos que tiene la iglesia y el Estado en Paraguay. Entonces, evidentemente, eso es tema. Entonces, ¿por qué esta gente ataca mucho por ejemplo, como hubo un acto el domingo donde estuvo el senador Filisola y otros miembros del Frente Guazú, así como también estuvo el doctor Carlos Mateo Valmeli? Son toda esa gente que alguna vez estuvieron en esos debates en la Universidad Nacional del Este. Entonces ellos mismos, por un lado, crean un candidato y proyectan ese candidato. Y la misma cosa, acá ya está demostrado que la señora Dania es la que le hace la contra a ese candidato. Entonces, ¿por qué? Porque no es porque ella sea pro vida, pro familia, no, porque ella tiene también que aparecer y demostrar de que ella está activando políticamente. Entonces, por ese motivo, por eso sería bueno que la gente se hiciera de este documento que es
guerras, armas tranquilas, armas silenciosas para guerras tranquilas, acá que yo tengo aquí, para poder entender lo que es la energía, lo que es el shock, lo que es, vamos a decir, lo que estos grupos, estas élites y sus satélites, son estos grupos derivados de la masonería, cómo ellos actúan sobre las personas y cómo ellos manipulan a las personas. Y lamentablemente la gente carece de discernimiento de la energía y el test de shock, ¿no? El test de shock y cómo eso ellos aplican a la política, a la economía, el shock testing económico, los conceptos de energía, ¿no? O sea, por la inducción, por la conductancia, por la capacitancia. Ellos analizan todos esos puntos: la capacidad, la conducción y la inducción. Entonces ellos inducen, la fase final es inducir un discurso. ¿Por qué? Porque ya tienen alguien que conduzca ese discurso y al mismo tiempo alguien pensó y desarrolló un discurso a través de la capacidad. Y bueno, entonces este tema está en este folleto: armas silenciosas para guerras tranquilas. Entonces nosotros ahí podemos entender, por ejemplo, una cosa que casualmente en una reunión hace unos años atrás vino ya al finado Hermes Rafael Zaguer, y él era uno de los asesores más cercanos a Lugo, y él había dicho de que en el 2006, en abril de 2006, hubo las famosas manifestaciones en contra de la reelección que el expresidente Nicanor Duarte Frutos estaba, vamos a decir, promocionando. Y estaban los líderes, mismo Filisola, estaba Pedro Fadul. Entonces había alguien que hablar, alguien tenía que hablarle al público en ese momento, en ese lugar, frente al Congreso. Y entonces fue escogido Fernando Lugo. Y a partir de ese momento, Fernando Lugo se transforma del Fernando Lugo obispo en el Fernando Lugo político. Entonces, también nosotros podemos decir de que en el 2012 o 2011 en las redes sociales crearon un grupo que se llamaba Paraguay Primero, y en ese grupo Paraguay Primero se creó la imagen, la figura política de Fidel Zavala, que después fue, ahora en este periodo, parte de la lista de senadores del partido Patria Querida. Entonces ustedes ven cómo la sinarquía actúa, crea al opuesto Lugo y crea al otro opuesto Zavala. Eso es lo que queríamos decirle a ustedes en este momento, y adiós.